Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en, yo diría, una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. Sí, una que nos fascina a todos, yo creo. A inversores, a tecnólogas, a cualquiera que siga un poco la actualidad. La pregunta es, ¿pueden las IAs, como las que hay detrás de ChatGPT, predecir de verdad hacia dónde va la bolsa? Es la pregunta del millón, literalmente. La idea de que una máquina, que entiende nuestro lenguaje, pueda ver patrones en el caos de los mercados, es que es el santo grial. Pues para analizarlo a fondo, tenemos sobre la mesa un estudio académico de la empresa Heathink Royal Flush. El título ya impone un poco, ¿eh? Sí, el título es de los que asustan. Integración de características bursátiles e información global mediante modelos de lenguaje grandes para mejorar la predicción del rendimiento de las acciones. Uf, Solo con el título ya te puedes imaginar que la cosa tiene tela. O sea que no va de preguntarle al chat si las acciones de una empresa van a subir mañana. no, esto es mucho más profundo. Mucho más. Totalmente. Así que nuestra misión en los próximos minutos es, pues, desmontar esta investigación pieza por pieza. Queremos entender cuál es el problema de raíz que intentan solucionar, cómo funciona su modelo, que es bastante novedoso, y la gran pregunta. La de siempre. La de siempre. Si los resultados que obtienen suponen de verdad un antes y un después para el mundo de la inversión cuantitativa. Precisamente, este estudio aborda un desafío clásico, pero con herramientas que son de ultimísima generación. El desafío es cómo mezclar dos universos de información que en principio no tienen nada que ver. Dos mundos distintos. Exacto. Por un lado está el mundo de los quants, de los analistas cuantitativos, datos numéricos, puros y duros. Precios, volúmenes. Precios, volúmenes de negociación, cientos de indicadores técnicos. El lenguaje de los algoritmos y las hojas de cálculo, vaya. El análisis técnico de toda la vida, pero a una escala brutal. Eso es. Y en la otra esquina tenemos el mundo de los modelos de lenguaje grandes, los LLMs. O sea, el lenguaje humano. Noticias. Noticias financieras, anuncios de bancos centrales, rumores sobre una nueva tecnología, tendencias de consumo. Es información desestructurada, llena de matices, de sentimiento. Lo que antes un analista intentaba captar leyendo el periódico por la mañana para tener ese olfato de mercado. Justo. Y aquí está el nudo gordiano que el estudio intenta desatar. Estos dos mundos no hablan el mismo idioma. ¿No se entienden? No. Los datos numéricos son estructurados, precisos. Las noticias son semánticas, contextuales. No puedes simplemente meterlos en la misma coctelera y esperar que salga algo bueno. Hay que alinearlos de alguna manera. Hay que conseguir que se entiendan, que colaboren. El documento lo dice muy bien. No están alineados en un espacio semántico unificado. Ese es el verdadero rompecabezas. Vale, entiendo el punto de partida. Entonces, para empezar a construir un puente entre esos dos mundos, los autores proponen un marco de trabajo que llaman Local Global. Me suena a un concepto muy de economía, ¿no? Por completo. La inspiración viene de modelos de valoración de activos muy famosos, que separan la rentabilidad de una acción en dos partes, el alfa y el beta. Ah, claro. La analogía aquí es muy útil. El modelo local sería el equivalente al alfa. Se centra exclusivamente en la información de una acción concreta. Es como si la pusieras bajo un microscopio. Exacto. Es como analizar la personalidad única de esa empresa a través de sus datos de precio y volumen. Intenta predecir qué haría esa acción por sí misma, si estuviera en una burbuja, aislada de todo lo demás. Solo ella. Solo ella. Para ello, como dice el estudio, analiza 342 factores técnicos para cada acción, cada día. Una barbaridad. Y la otra parte de la fórmula es el contexto, claro. Ahí entra el modelo global, que sería el beta. Intenta capturar la influencia de todo lo que la rodea. El mercado, el sector. El comportamiento del mercado en general, una decisión sobre los tipos de interés, las tendencias del sector, es el telescopio que mira el bosque entero, no solo un árbol. Y la predicción final es una mezcla de las dos cosas. Exacto. La teoría es esa. La predicción es una mezcla de lo que la acción es por sí misma y cómo le afecta el mundo. La idea es muy potente. Pero claro, una cosa es la teoría y otra es construir ese modelo global. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el estudio detalla 3 intentos diferentes de hacerlo y cada uno les destapa un problema nuevo. Sí, es casi la crónica de sus propios tropiezos. Es un ejercicio de honestidad intelectual muy revelador. Totalmente. Primero, intentaron construir ese modelo global usando solo datos numéricos del resto de acciones.
Es el modelo 1, que llaman LG Stock. O sea, cogen los datos de todas las acciones, los juntan y con eso intentan entender el mercado en general. Eso es, crean un vector que represente el estado del mercado. A primera vista, suena bastante robusto. Usar todos los datos del mercado para entender el mercado. ¿Dónde está la trampa? Porque si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Pues la trampa es que se crea una especie de cámara de eco. Ah, La información es redundante. El modelo local ya está mirando los datos de la acción y el modelo global está mirando una versión agregada de los mismos datos. Como advierten los autores, esto puede llevar a un sobreajuste. o sea que se aprende de memoria el pasado en lugar de aprender patrones para predecir el futuro. Justo. Sería como estudiar para un examen memorizando las preguntas de años anteriores en vez de entender la materia. Vale, entiendo. Demasiada información del mismo tipo. ¿Cuál fue el segundo intento? El segundo intento fue irse al extremo opuesto. Usaron únicamente la información del LLM, el modelo 2 o LGLMM. Solo texto. Solo texto. Le dan al modelo de lenguaje todos los titulares de noticias financieras del día y le piden que genere un resumen, un vector que capture el sentimiento global de la jornada. Y aquí imagino que se toparon de bruces con el problema de la traducción del que hablabas al principio. De lleno. La información que sale del LLM es semántica, conceptual. Incertidumbre, optimismo, riesgo regulatorio. Palabras. Palabras, conceptos. Mientras que los datos de la acción son precios, volúmenes, números puros, no se conectan de forma natural. Es como intentar enchufar un aparato europeo en una toma de corriente americana sin adaptador. La analogía es perfecta. Ambos funcionan, pero son incompatibles. El estudio explica que alinear esa información requiere tantos parámetros que, de nuevo, corres el riesgo de sobreajuste. Vale. Así que ni solo números, ni solo texto. ¿Y el tercer intento? El tercero fue un modelo híbrido. La idea era usar el LLM como una especie de director de orquesta para el modelo numérico. ¿Cómo es eso? El LLM lee las noticias y le dice al modelo global: oye, según lo que he leído hoy, presta más atención a los factores de volatilidad y menos a los de crecimiento. El del enchofe y la toma, el de los espacios semánticos diferentes, sigue ahí. Sigue sin haber una conexión real. Sigue sin haberla. Y además mencionan un problema técnico llamado desvanecimiento de gradientes. ¿Qué es eso? Explicado de forma sencilla. Imagina que estás enseñando al modelo una tarea muy larga y compleja. El desvanecimiento de gradientes es como si a mitad de la lección el modelo empezara a olvidar lo que aprendió al principio. Ah, vale. Le cuesta mucho mantener el hilo y conectar causas y efectos que están muy separados en los datos. En resumen, estaban chocando contra un muro. Entiendo. Así que los métodos tradicionales se quedan cortos. Es como si intentaran forzar las piezas de dos puzzles distintos. Me imagino que la solución no fue un adaptador mejor, sino algo completamente diferente. Exacto. Y aquí es donde presentan su gran innovación. Para resolver ese problema de alineación, introducen una técnica que llaman aprendizaje por refuerzo autocorrelacionado, o SCRL. El nombre es un trabalenguas. Un poco, sí. Pero la idea es brillante. A ver, desmenúzala. La idea es, si los dos mundos no hablan el mismo idioma, en vez de buscar un traductor que siempre será imperfecto, vamos a enseñarles un idioma nuevo que ambos puedan entender. Ah, Eso es lo que hace el SCRL. Utiliza una arquitectura que se llama actor crítico. como la de AlphaGo, ¿verdad? La que ganó al campeón de Go. La misma tecnología. Y la analogía aquí es genial. Imagina que el crítico es un analista cuantitativo veterano, de la vieja escuela. Es cauto, experimentado. El que se basa solo en los números, en los datos duros. Exacto. Se le entrena únicamente con los datos numéricos. Tiene una base muy sólida de cómo funciona el mercado. No se deja llevar por el ruido ni por los titulares del día. Es la voz de la experiencia. De acuerdo. Tenemos a la veterana. Y luego está el actor. El actor es un analista más joven, ambicioso, que quiere innovar. El que lee las noticias. Correcto. Empieza con toda la sabiduría del crítico, pero además tiene unas en la manga. Tiene acceso en tiempo real a la información que le pasa el LLM, que ha estado leyendo todo. El actor quiere usar esa información nueva para obtener mejores resultados que el crítico. Pero supongo que existe el riesgo de que el actor se emocione demasiado con una noticia y tome decisiones impulsivas, ¿no? Ahí está la magia del sistema. El proceso recompensa al actor no solo por hacer predicciones que ganen dinero, Ajá. sino también por no desviarse demasiado de la estrategia sensata del crítico. Le ponen un límite. Le ponen una especie de correa invisible.
Se aseguran de que el actor no se aleje demasiado de la base sólida del crítico. Una correa invisible. Sí, usan una métrica llamada divergencia KL. No hace falta entrar en la matemática, pero conceptualmente es eso. Una correa que permite al actor explorar nuevas ideas basadas en las noticias, pero le impide alejarse tanto del crítico como para hacer una locura. Entiendo. Se busca un equilibrio constante entre la innovación que aportan las noticias y la sabiduría de los datos históricos. Es como tener una mentora que te dice, esa idea nueva que traes es fantástica, pero no te olvides de los principios básicos que ya sabemos que funcionan. Has dado en el clavo. Es un mecanismo de control que obliga a los dos mundos a alinearse de forma dinámica. Fuerza a que la interpretación de las noticias que hace el LLM tenga sentido dentro del contexto de los datos numéricos del mercado. Les obliga a hablar ese nuevo idioma común. Exacto. Hay una parte del método que me ha dejado pensando, lo de reentrenar el modelo cada 60 días. De negociación, ¿no es eso increíblemente ineficiente? ¿Por qué se toman esa molestia? Esa es una de las partes más inteligentes de todo el diseño. Porque el mercado no es estático, cambia constantemente. Claro. Los factores que eran importantes hace 3 meses pueden ser irrelevantes hoy. El sistema lo sabe y se adapta. Es un bucle de retroalimentación. Después de operar durante un tiempo, el modelo mira hacia atrás y analiza. ¿Qué características numéricas han sido las más útiles para mis predicciones acertadas? O sea, identifica sus propios superpoderes, por así decirlo. Sí. Y una vez que sabe qué factores numéricos son clave en el entorno actual, por ejemplo la volatilidad, pues busca en todas las noticias de los últimos 3 meses aquellas que estén relacionadas semánticamente con ese factor. Ah, qué bueno. Si la volatilidad es clave, buscará noticias sobre incertidumbre económica, cambios regulatorios, tensiones geopolíticas. Y usa esas noticias para hacer que el LLM sea aún más listo. Precisamente. Usa esa selección de noticias curada para reentrenar y afinar el LLM. Esto significa que el modelo de lenguaje se vuelve cada vez mejor detectando el tipo de información textual que es realmente relevante para los movimientos del mercado en ese momento. No es un sistema que se entrena una vez y se olvida. No. Evoluciona codo con el propio mercado. De acuerdo. La teoría es elegante. Pero la pregunta del millón es, ¿funcionó? ¿Consiguió ganar dinero? Lo probaron en el mercado de acciones A de China, que es conocido por ser bastante complejo y volátil, entre 2019 y 2022. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados que presentan en la tabla 1 del estudio son bastante espectaculares, la verdad. El modelo completo, el SCRLALG, supera a todas las demás versiones en prácticamente todas las métricas que importan. Vamos a los números, ¿qué es lo que cuenta aquí? Pues mira, por ejemplo, obtiene el mejor rank IC. Un momento, antes de seguir expliquemos qué es esto. Sí, por favor, ¿qué es el rank IC? Es una medida estándar en finanzas cuantitativas. Mide, de forma simple, lo bueno que es tu modelo para ordenar las acciones de mejor a peor. Ah, vale. Si el modelo dice que la acción A será la mejor, y realmente lo es, y que la Z será la peor, y también acierta, tu rank IC será alto. El modelo final obtiene un 0,152. ¿Y eso es mucho? Es significativamente mejor que el 0,132 del modelo que solo usaba datos de la acción. En este mundo, esa diferencia es importante. Vale, es más preciso ordenando. Pero, ¿y la rentabilidad? Aquí la diferencia es abismal. La rentabilidad anualizada del modelo SCRLG es de un 28,8%. ¿Un 28%? Sí. Para que nos hagamos una idea, el modelo local, que solo usaba datos técnicos, se queda en un 11,2%. Y los otros modelos intermedios rondan el 21%. La diferencia es sustancial. Y no solo es ganar más, sino cómo se gana. Mencionan también el ratio de Sharpe. Cierto, y es un dato clave. Obtiene el mejor ratio de Sharpe, con 1,24. El ratio de Sharpe es como medir el premio por riesgo asumido. ¿Cuánto ganas por cada unidad de riesgo? Exacto. Te dice cuánto rendimiento extra consigues por cada unidad de volatilidad que has tenido que soportar. Un 1,24 es una cifra muy sólida. Indica que las ganancias no se deben a una suerte loca, sino a una estrategia eficiente. Entendido. O sea, no solo ganó más, sino que lo hizo de forma más inteligente. Eso es. Y hay una última conclusión importante de esa tabla. Cualquiera de los modelos que incorporaba información global, ya fuera numérica o de noticias, funcionaba mucho mejor que el que solo usaba la información local. Lo que confirma la tesis inicial. Confirma la premisa inicial. El contexto, el panorama general, es absolutamente fundamental para predecir el comportamiento de una acción.
Vale, los resultados a un día son impresionantes, pero hay algo en los datos a largo plazo que me rompe un poco los esquemas. No se quedaron en predecir el día siguiente, sino que analizaron el rendimiento a 5, 10 y hasta 20 días. Sí. Y, normalmente, cuanto más lejos intentas predecir, peor es el resultado. Pero aquí pasa algo totalmente al revés, ¿verdad? Ahí has tocado el punto más fascinante y contraintuitivo de toda la investigación. Los gráficos de la figura 3 lo muestran de una forma muy visual. ¿Qué se ve? Pues se ve que el modelo básico, el local, el que solo mira los datos de la acción, se desploma a medida que intenta predecir a más largo plazo. Su rentabilidad cae en picado. Se pierde en el ruido. Exacto. Se pierde en el ruido del mercado a corto plazo. Es bueno para el día a día, pero no tiene visión de futuro. Vale. En cambio, los modelos con información global aguantan mejor. Pero el SCR-LG hace algo increíble. No solo mantiene su rendimiento, sino que lo mejora en el horizonte de 20 días. ¿Cómo que lo mejora? Sí, tanto su rentabilidad anualizada como su ratio de Sharpe son los más altos en ese plazo largo. Es algo que choca con la intuición, totalmente. ¿Y cuál es la interpretación de este fenómeno? ¿Por qué es mejor prediciendo a un mes vista que a un día vista? La implicación es muy profunda. Todo apunta a que la información global, extraída y alineada correctamente por el LLM, ayuda al modelo a ignorar la volatilidad y el pánico del día a día. El ruido del mercado. Y a centrarse en las tendencias de fondo más estables y significativas. Es como si el LLM le susurrara al sistema: tranquilo, no te asustes por este movimiento de hoy. La noticia macroeconómica importante de la semana pasada sugiere que la tendencia de fondo sigue siendo esta. O sea que el componente de texto, las noticias, le da una perspectiva más calmada, más a largo plazo. Parece que sí. Y esto se ve reflejado en otra métrica, la tasa de rotación de la cartera. Compra y vende menos. Mucho menos. El modelo SCRL-LG, especialmente a 20 días, tiene una tasa de rotación mucho más baja. Sugiere una estrategia de inversión más meditada, más tranquila, menos reactiva al ruido del momento. Y eso, en el mundo real, también significa menores costes de transacción. Lo cual es otra ventaja, claro. Entonces, si tuviéramos que destilar las grandes ideas de todo este análisis en unas pocas claves, ¿cuáles serían? Pues yo me quedaría con 4 puntos fundamentales. Primero, que fusionar datos de texto, como las noticias, con los datos numéricos de siempre ya no es una opción. Es el futuro. Es una de las grandes fronteras a explorar en las finanzas cuantitativas. Segundo, y quizá más importante, que el reto no es tener los datos, sino conseguir que dialoguen, que se entiendan. El problema de la traducción que comentábamos al principio. Ese mismo. Alinear esos mundos es la clave. Tercero, que este estudio propone una solución muy ingeniosa usando aprendizaje por refuerzo como un traductor inteligente y que además se adapta al mercado. ¿Y cuarto? Y por último, que este enfoque no solo parece ser más rentable, sino también más robusto y estable a largo plazo, porque es fundamentalmente mejor filtrando el ruido irrelevante del mercado para centrarse en lo que de verdad importa. Todo esto nos deja una última reflexión para el futuro. El estudio se centra en usar estos modelos para entender mejor la información que ya tenemos y tomar mejores decisiones. Pero, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Es la gran pregunta. El propio documento sugiere que estos sistemas podrían usarse para predecir tendencias macroeconómicas, no solo acciones individuales. Justo a eso iba. ¿Podrían estos sistemas en el futuro empezar a generar sus propias hipótesis de inversión? ¿A identificar cadenas de causa y efecto tan complejas que conecten, por ejemplo, una noticia sobre política medioambiental en Asia con el precio de una materia prima y la cotización de una empresa tecnológica europea semanas después? Cadenas que un humano no podría ver. Cadenas que ningún analista humano podría detectar. Quizás ya no se trate solo de predecir, sino de empezar a comprender la economía a un nivel completamente nuevo. Quizás es ahí donde se dirige todo esto. Un futuro fascinante, sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.